nosotros siempre recordamos la resurrección porque hay poder en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y hoy tenemos una predicación muy importante que a todos nos concierne, a todos nos conviene, y vamos a aprender mucho de esta predicación porque hay veces que no sabemos orar, como dice Jesús, hay veces que no estamos conectados correctamente, hay veces que nuestra señal cae, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la mejor conexión. ¿Cuál es la mejor conexión? Se me ocurrió ese nombre porque vivimos en una época de tecnología que hoy el mundo todo tiene, la mayoría de gente tiene celulares, hasta en los países más remotos, en los de tercer mundo, en África, en otros lugares, ¿verdad? En mis viajes, cuando yo hacía viajes misioneros en África, no tenían una lámpara de mano, pero tenían un celular para alumbrar el camino las personas allá en África. Entonces, de una u otra manera, todos están adquiriendo tecnología y todos están interesados en tener conexión. Porque no solo es tener el teléfono, es tener conexión. O en algunos lugares, ¿verdad? En algunos lugares pueden tener teléfono, pero no pueden tener internet, no tienen conexión. Entonces, es muy importante estar conectados. Eso es, ¿cuál es la mejor conexión para nosotros? Yo me acuerdo cuando llegué, no llegué a ese país, ¿verdad? Cuando empezó lo de eso de la internet, tenías que suscribirte a una compañía que se llama American Online, que tú pagabas y te mandaban un CD y lo pusías en tu computadora y tú te metías en la internet y había algo que se llamaba dial-up, que hacía tut, 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 y a veces se tardaba 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos para entrar a la internet. Y hoy en día es tan rápido que el teléfono ya está conectado automáticamente y no nos ponemos a pensar que en esos días yo me acuerdo que prendía la computadora, ponía el dial-up, me iba a hacer un café, regresaba, sacaba un sándwich, veía la computadora y aún no se conectaba porque no había esa conexión. Y te vendían la software primero, ¿verdad? El CD, después ya te lo regalaban con tal que tú fueras miembro de American Online. Desgraciadamente esa compañía, pues no perseveró, ¿verdad? Y hubo otras compañías que tuvieron más éxito como Microsoft y Apple y los sistemas de internet. Pero las cosas van cambiando porque en mi propio hogar ya no tenemos cable, ya no tenemos satélite, como años atrás teníamos un cable, un satélite. Ahora ya todo es a través de la internet. Hasta la tele la miramos a través de la internet. Las luces trabajan a través de la internet en algunas casas. Los aparatos electrodomésticos, los de línea blanca también trabajan por internet, si usted no lo sabe. La luz, todo trabaja ya por internet. Cuando recuerdo una vez se nos descompuso el router, todo se cayó porque todo trabajaba con la internet. Entonces la impresora, la computadora, todo se dañó. Tuvimos que volver a reconectarnos. Y hoy quiero que usted se vuelva a reconectar con Dios. Eso es lo más principal, ¿verdad? Que nosotros nos sincronicemos con Dios. Porque piense eso, la señal está en todos lados, pero necesitamos conectarnos, ¿verdad? Porque ese es el problema. Por eso el velo se rasgó. No vemos ese ejemplo tan claro que cuando Jesucristo murió, hubo un gran temblor, hubo tinieblas en la tierra, la faz de la tierra, y el velo se rasgó. ¿Para qué se rasgó el velo? Para abrir la conexión, para abrir la señal. Pero no para todos, sino para los que aceptaran lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Se pudo haber roto el velo del templo mayor y los judíos siguen sin conexión. Al menos que ellos se hagan cristianos y acepten lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Sabía que un judío ni siquiera puede orar porque no tiene conexión? Porque no tiene sumo sacerdote. Porque no acepta al sumo sacerdote que es Jesús. Entonces, vemos que nosotros al rasgarse el velo, los que hemos sido comprados con la sangre preciosa, nosotros podemos suplicarle a Dios. Ya no tenemos que matar un chivo y dárselo al sumo sacerdote que lo presente adentro del templo para que nuestras peticiones lleguen. Ya, nos ahorramos eso. Nos ahorramos el chivo. Entonces, por gracia. Entonces, fíjese muy bien. ¿Se acuerda que los celulares muchas veces decía "Can you hear me now? Can you hear me now?" ¿Se acuerda? Porque no había mucha señal. En algunos lugares no había mucha señal. Así como vamos avanzando en los tiempos,
Hay mucha señal en muchos lugares. Antes, si te acercabas a un lago no había señal, a un río no había señal, ibas a la playa no iba señal, pero como va cambiando el tiempo hay mucho más señal para los celulares, pero la señal para Dios se va acabando. La señal espiritual se va terminando. No es como la señal secular, ¿verdad? Porque hoy en día ya casi en todos lados hay señal, pero hay un propósito para esa señal, porque cuando vengan esos 144,000 y los 2 testigos, se van a poder comunicar en todo el mundo, en cada rincón, debajo de las piedras, en las cuevas, donde estén, todo el mundo van a predicar ese evangelio a esos judíos. Y ponga mucha atención, ¿verdad? Pero lo peor que puede pasar con un creyente es perder su señal con Dios. ¿Por qué? Porque la señal es vital. ¿Qué es vital? Algo que tú necesitas. Un verdadero creyente necesita orar, porque si no, siente que no ha comido, siente que no respira, siente que no ha tomado agua. Un verdadero creyente. Es necesario para vivir. Bueno, la importancia de la oración es muy importante, porque no solo hay un mundo físico, nosotros no entendemos ese concepto, también hay un mundo espiritual, que nosotros no lo podemos ver, ¿verdad? Pero hay un mundo espiritual donde hay potestades, hay malignos, pero también hay iglesia. ¿Sabía que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades? Pero ¿sabía usted que usted también es una potestad? Porque al comprarlo Cristo con su sangre, Dios le dio potestad de ser hijo de Él. Entonces usted pasa a ser un instrumento de Dios para esa guerra espiritual. Entonces, cuando yo empecé lo de estudiar la palabra de Dios, yo tenía mucha sed de Dios, mucha hambre de la palabra de Dios. Y yo le pregunté a uno de mis profesores en el segundo seminario que yo estudié, ¿y cuánto tiempo tenemos que orar? Y yo creía que, bueno, pues a lo mejor él me dice 1 hora en la noche, 1 hora en la mañana, 1 hora en la madrugada. Y yo esperaba esa respuesta. Cuando él me va diciendo, tú, al ser comprado con la sangre de Cristo, tienes que orar sin cesar. ¿Qué es? ¿Todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo le debemos. ¿Qué es suplicar? Orar es suplicar. Siempre suplicarle a Dios y darle las gracias. Siempre suplicar a Dios por otros. Siempre suplicar a Dios y darle, interceder por otros. Siempre tenemos que suplicar a donde quiera que nosotros vayamos. Porque orar significa suplicar. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. No es como la gente lo pone hoy en día, ¿va? Orar es hablar con Dios. Tú le dices esto y Dios te dice el otro. No. Dios es soberano. Tú suplicas a Dios. Y si Dios te manda una respuesta de aquí a 20 años, te la manda. Porque Él es el soberano. O si no, agarras tu Biblia y te pones a contestar lo que Él dice Dios. Eso es lo más importante. Entonces, vimos en la cita principal para esta predicación, ¿verdad? 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 y 17. Orad sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Dentro de Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros siempre estemos suplicándole a Él. Siempre, en todo tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, a toda hora. ¿Verdad? Suplicarle a Dios. Pero vamos a hablar eso, ¿ah? La oración es el poder para comunicarse con Dios. Es el poder de la súplica. Eso ya lo explicamos, ¿verdad? No es que tú le hables a Dios, Él te responde. No. Moisés en 40 años habló 40 veces con Dios, una vez al año. Y eso se tenía que subir hasta el cerro, en la punta del cerro, para tener señal. ¿Qué le hace pensar a muchos hoy en día que pueden hablar con Dios abajo de la cama? No, Dios es soberano y Él te contesta si Él quiere a su tiempo. Hay personas que le han pedido algo a Dios y Dios le responde en 5, 6, 10 años, porque para Dios no hay tiempo. Él no tiene prisa, pero sí te puede responder. Pero tenemos que conocer a Dios, porque la comunión que nosotros nos abrió es para que nosotros lleguen nuestras súplicas, porque Dios es omnisciente, ¿verdad? Dios puede escuchar a todos, pero a Dios no le plació escuchar a todos. Dios oye a todos, los oye, pero no los escucha.
Solamente escucha a aquellos que han sido redimidos, aquellos que tienen el Espíritu de Jesús dentro de él, aquellos que Él les dio potestad de ser hijos de Él, aquellos que son embajadores de Él, aquellos que son instrumentos de Él. Eso sí los escucha, ¿verdad? Y eso no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque, ¿qué dice? ¿Se acuerda que cuando los israelitas estaban en cautiverio en Egipto y Dios le dice a Moisés, ya escuché sus súplicas después de 400 años? ¿Por qué no? Los oía, pero no los escuchaba. Y un día ya los escuchó, porque ya 400 años ya era el tiempo que Él iba a empezar a trabajar. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para suplicarle a Dios, verdad? Muchas veces no nos damos cuenta. 400 años para escuchar la súplica de los israelitas. 400. No 40, 400. Lea su Biblia, 400. 400 años de esclavitud en Egipto. Y dice Dios, ya los escuché. Entonces imagínense, los judíos oren y como ahorita en esos tiempos el judío está ore y ya van 2000 años. Y Dios les dio un espíritu de sueño, que no escuchan, no ven, no oyen, y mucho menos Él los oye. ¿Por qué? Porque no tienen al Mesías, no tienen a Jesús dentro de ellos, no lo reconocen. Y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. No hay conexión, porque hay un solo intercesor. 1 Timoteo 2:5 dice que Jesús es el único intercesor. Y vamos más adelante, ¿verdad? Dice en Isaías 5:20, dice, y lo que me están viendo en su Biblia, ¿verdad? Dice, hay de los que se dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por el amargo. Vivimos en una época así. Vivimos desgraciada en una época así que todo va para mal. La gente está orando para que la situación cambie, para que haya un nuevo presidente, para que haya una nueva ley de migración, pero ¿qué nos dice la Biblia? Las cosas van de mal en peor, las cosas se van a poner color de hormiga. Escúcheme muy bien, cada minuto que pasa se ponen peor las cosas hasta la llegada del Mesías. Cada minuto que usted vive se van a poner peor las cosas. Nada va a mejorar, dice en la palabra de Dios. Eso de pensar que las cosas van a mejorar es infantil, porque no lo dice Dios, ¿verdad? Y el reloj sigue y sigue y sigue. ¿Y qué hacen muchos dirigentes espirituales? Creen que las cosas se van a mejorar porque se han desviado de la verdad de Dios. No leen la palabra de Dios. ¿Y qué hacen los dirigentes seculares? ¿No sabía que los presidentes, las personas que dirigen un país, los dictadores, consultan las estrellas, consultan brujos, porque ya no saben qué hacer? Ya no saben qué hacer, porque ven que las cosas no se mejoran. Leen las cartas, hechicería, creencias, horóscopos, todo eso es antibíblico. Hay una secta que se llama secta paulina, porque enseñan todo lo que dice Pablo, pero mezclan el espiritismo con esta. ¿Por qué? Porque no están contentos. Pero más vale que estés justificado con el Señor Jesucristo. Primeramente, para orar, no solamente tienes que estar entrenado para tener una buena conexión, sino tienes que estar capacitado, pero no te enseñan esto en las iglesias. Para orar tú, para suplicar a Dios, tienes que calificar. Si no calificas, tú no puedes orar. Tú te la vas a pasar orando toda tu vida y tu oración no llegó ni al techo. ¿Cómo tú puedes calificar? Solamente que el Espíritu Santo esté dentro de ti. Es la única manera. Si el Espíritu Santo no está dentro de ti, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de verdad, no vas a poder orar. Y eso no lo enseñan en las iglesias, ¿verdad? Te enseñan, orar es hablar con Dios, que tienes que orar así, pero no te enseñan que para orar primero tienes que calificar. Si no, no te puedes comunicar. Haz de cuenta que usted tiene un celular, el más moderno, el
iPhone XXXXX y 10 y tiene 36,000 cámaras atrás y el mejor celular que le costó 5,000, 10,000 dólares, pero no tiene ninguna compañía. ¿De qué le sirve el celular? De nada, no tiene conexión, no tiene señal. Y así está la gente religiosa, piensa que está hablando con Dios cuando está hablando a sí mismo. Porque también Satanás escucha, si usted no lo sabe. Porque Satanás tiene ese poder de escuchar a otros. Y seguimos adelante, dice Juan 10:10, el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. A eso ha venido el enemigo. El ladrón no vino a hurtar, matar y destruir, pero dice Jesús, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Eso dice, ¿verdad? ¿Qué es tener vida en abundancia? Que usted tenga paz, que tenga gozo, que usted no tenga dinero ni para las tortillas, pero usted está feliz como una lombriz, que usted nadie le quite el sueño, que puede llover fuego y usted no saca ni su paraguas. Eso es una vida en abundancia, que nadie le quite el sueño, nadie le quite el sueño. ¿Por qué? Porque sabe a quién usted confió, ¿verdad? Entonces eso es lo más importante, saber eso, ¿verdad? Hay que ver eso, que necesitamos tener esa buena conexión. Los soldados, ¿verdad? Eso es un soldado de la época actual, está preparado, ¿verdad? Ese soldado viene bien preparado, ¿verdad? Ese parece que trae todo su equipo, pero también, ¿de qué le sirve ese soldado todo su equipo en un campo de batalla si él no tiene conexión? No se puede comunicar con sus otros soldados, no se puede contactar con su general, con su líder. De nada le sirve el equipo. De nada le sirve el equipo porque tiene que tener una conexión él, ¿verdad? Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, porque también las iglesias, la armadura de Dios te enseñan. En la armadura de Dios tenemos 6 piezas. Eso no es cierto. La Biblia dice que son 7. ¿Verdad? Dice el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada que es la palabra de Dios del Espíritu y las sandalias prestas para el Evangelio. Pero ¿cuál es la otra? La oración. Dice el siguiente versículo, Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Verdad? Oración es súplica. Hay que dice en griego, dice, orando en todo tiempo, suplicando y suplicando. En otras palabras, dice suplicando y suplicando. Porque orar es suplicar. Hay en el Espíritu, velando en toda perseverancia de súplica por todos los santos, ¿va? Orando por todos los santos, orando sin cesar. Entonces, en la armadura de Dios tenemos 7 piezas y la pieza más importante es la comunicación. ¿De qué te sirve la coraza de justicia si no tienes comunicación? ¿De qué te sirve la espada del Espíritu si no tienes comunicación? ¿De qué te sirve tu escudo de la fe si no tienes comunicación? Eso es lo más importante, que nosotros nos sepamos cómo conectarnos con Dios, para que nuestra señal, la próxima vez que usted ore, tenga 3 rayitas y esa señal llegue arriba en el cielo, ¿verdad? Seguimos adelante. Te tienes que hacer un esfuerzo por hablar con Dios, por comunicarte con Dios, por suplicarle a Dios, porque hay muchas clases de peticiones, de oraciones, lo vamos a ver a través de esta predicación. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que hablar con todo, con Dios y con nuestros hermanos. Hoy en día mucha gente es muy legalista, dice, no, pues los cristianos no pueden hablar de política. Sí, tú puedes hablar de política, pero no dentro de la iglesia o en tu casa, en tu hogar, con tu comunidad. Sí puedes hablar de política, eso no tiene nada de malo. Puedes hablar tú de otros temas siempre y cuando tú sepas la ley de Dios,
para ver si está bien o mal lo que están hablando otras personas. Siempre tienes que discernir todo a través de la palabra de Dios y siempre orando a Dios. Dios, me propusieron esto, que votara por fulano de tal, ayúdame a tomar una decisión, te suplico, y Dios te va a decir, ok, bueno, me pide mi consejo, pues yo se lo voy a poner en el corazón con quién va a hacerlo, ¿va? Porque entre más pecado haya, menos señal tendrá usted. Y entre menos santidad haya, será más difícil conectarse con Dios, ¿verdad? Porque hoy en día muchas leyes seculares minimizan las leyes de Dios, como el aborto, el matrimonio de doble sexo, pero todo eso habrá consecuencias, y todo eso rompe la comunicación de Dios, ¿verdad? Mucha gente dice, no, pues aquí es legal fumar marihuana. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios dice que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo porque ya no nos pertenece. Entonces Dios nos dio toda hierba para que la comamos, no para que la fumamos. Nos dice la Biblia, ¿verdad? Debemos de leer la Biblia correctamente, no de interpretarla como nosotros queremos. Ay, si Dios dio la marihuana es porque a nosotros la fumemos. No, Dios hizo la marihuana para que sabía que unos se la iban a fumar y otros no. Dice el apóstol Pablo, dice, quizás muchas cosas sean lícitas, pero no todas me convienen. No todas me convienen. Si yo tuve un problema de alcohol, ¿cómo voy a ponerme a tomar una copita de alcohol? A lo mejor amanezco en Tijuana. Entonces, evitar los lugares ¿para qué? Para que esa oración no estorbe, para que esa oración tú puedas hablar con Él, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con todas esas personas que creen estar con Dios y hacen lo que ellos quieren y no hacen su voluntad? Pues ya tienen el hacha puesta, como dice Juan el Bautista, ya tienen el hacha en la raíz. ¿Qué significa tener el hacha en la raíz? Ya nada más el leñador está esperando para ¡fua! ¿Ah? Y el árbol se caiga. Y echarlo al fuego, dice. No solo para que el árbol se caiga, echarlo al fuego. ¿Para qué? Se desintegre. Todos los que dan luz verde al pecado están expuestos a la destrucción, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque el pecado un día te va a alcanzar, tarde o temprano. Tarde o temprano. Quizás tengas un pecado, 2 pecados, 3 pecados, y dices, no, ya pasaron 10 años y no pasa nada. Un día te va a alcanzar. O un día te va a pasar algo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, entonces te pones a pensar qué hiciste, qué travesura hiciste. Entonces, hay consecuencias del pecado. Por eso Dios detesta el pecado, porque hay consecuencias en el pecado y no podemos suplicarle a Él. No podemos orar a Él. Nos interfiere. Y eso es muy cierto, ¿va? Porque no nos damos cuenta. Yo he conocido muchas personas que dicen, no, yo vivo bien y no me falta nada. Yo puedo tomar, yo puedo fumar, y al rato se están muriendo porque estaba fumando, al rato ya se les dio una enfermedad en el hígado, al rato ya tienen enfermedad, ya hasta muchos tienen dolores de espalda, y dicen, ¿por qué tengo dolor de espalda? Pues todo lo que has cargado toda tu vida, ¿verdad? Todo lo espiritual se refleja en lo físico, desgraciadamente, y no nos damos cuenta, ¿verdad? Mateo 3:10, ¿verdad? Mateo 3:10, ¿verdad? Que dice, también está puesta el hacha en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquí no hay nada que a Chonita me la bolsearon, ¿va? Que tú dices ser cristiano y no tienes buenos frutos, ya sabes que tienes el hacha puesta en la raíz. Y eso es muy importante. ¿Y sabe por qué van a echar ese árbol al fuego? Porque no tenía señal, no tenía conexión. El mismo Juan el Bautista nos dijo que nosotros teníamos que ser frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ah? Pues si usted no le resulta, si usted ha estado mucho tiempo en la iglesia y usted no está viendo a través de las redes sociales, cambie de compañía, como dice en el comercial, haga un switch, busque el verdadero evangelio, busque la verdadera sana doctrina para ver si le funciona, ¿verdad?
porque a lo mejor está mal. Busca el plan de salvación. ¿Dónde se encuentra el plan de salvación? ¿Dónde se encuentra la última noticia de Dios? ¿Dónde se encuentra la respuesta de Dios? En su Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que si tú tienes fe en su sangre preciosa, vas a tener conexión. Dios te va a escuchar todas tus súplicas, todos tus agradecimientos, todas tus peticiones. No va a haber ninguna que no escuche, porque se rasgó el velo para abrir esa comunión contigo y con otros, conmigo, con otros, ¿verdad? Bueno, para orar necesitas estas tres cosas. Primeramente, conocer a tu enemigo. Conocer cuáles son tus armas, ¿verdad? ¿Con qué vas a pelear? ¿Quién tiene su arma? ¿Quién trae su arma? Conocer el terreno de acción, ¿verdad? Porque si estás en un lugar equivocado, la posibilidad de que se te acabe la señal es muy, muy fácil, ¿verdad? Bueno, el enemigo. ¿Quién es tu enemigo? Pero escúchelo muy bien, ya siendo redimido, ya siendo sellado con el Espíritu Santo. Porque si tú no eres sellado con el Espíritu Santo, tu principal enemigo es Dios. Tu principal enemigo es Dios. Si tú no aceptaste lo que ha hecho Jesús en la cruz, tú eres enemigo de Dios. Y Dios te considera su enemigo. Entonces, ya siendo usted redimido, tu propia mente es tu enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos pensamientos guajiros, pensamientos fantasiosos. Somos de esos cristianos que son mira pink, todo lo ve rosa. Entonces ese puede ser tu peor enemigo. 2, el mundo, ¿verdad? Porque el mundo está lleno de filosofías huecas, de engaño, de cosas que no son verdades absolutas como las que dice Dios. Y los demonios, ¿verdad? Esos de vez en cuando. Mucha gente hoy se enfoca mucho en los demonios, pero ¿sabe qué? El demonio no le hace caso a las personas, al menos que tú seas un verdadero hijo de Dios. Si tú ya estás dentro del redil de Satanás, ni te molesta. Es más, hasta el demonio te abre la puerta. Vente, pásate a mi iglesia falsa. Y entonces tenemos que saber esos enemigos. ¿Cuáles son tus armas? Primeramente, la chapa, ¿va? El sello del Espíritu Santo. Por ejemplo, un policía tiene autoridad con su charola, ¿va? Tienes tu autoridad como cristiano, tienes el sello de Dios, ¿verdad? La garantía, las arras del Espíritu. Segundo, dice Efesios 6:17, que el Espíritu de Dios es ¿qué? La palabra de Dios. Y la súplica, la oración. Esas son tus armas para tú combatir. El terreno. ¿Cuál es tu terreno? Tu aposento, tu lugar privado en tu hogar, la iglesia, porque esos son lugares para orar. En todo lugar. Tienes que saber el terreno. Porque dices, espérame hermano, voy aquí a la cantina a orar. Como que no va. O voy aquí a este prostíbulo y voy a orar adentro de ellos por ellos. Como que no va. Como que ahí estás en un terreno como que Dios se va a rascar la cabeza y va a decir, ¿qué es este aquí? Se cree Superman o se cree... Ya quítate los lentes de Mirapink, ¿verdad? Y terreno para evitar, dijimos, malos lugares, ¿verdad? Un verdadero hijo de Dios, un instrumento de Dios, un embajador no se para en cualquier changarro, no se para en cualquier cantina, no se para en cualquier restaurante, en cualquier bar. Evita lugares. Secularmente, cuanto más un hijo de Dios. Malas amistades, ¿verdad? Malas amistades. Incluso en Juan, en las cartas de Juan nos dice aquel que todo no tenga la doctrina, dice ni comas con ellos. En Juan no nos dice, todo aquel que no tenga la doctrina, dicen, no los hospedes en tu casa, no comas con ellos. ¿Por qué? Porque son personas que te pueden contaminar. Y lugares de tentación, ¿verdad? Su hogar puede ser lugar de tentación por la tecnología. Usted debe de abrir bien los ojos, que usted no esté en tentación. ¿Por qué? Porque no somos Superman, ¿verdad? No somos superhéroes, entonces nosotros estamos propensos a que Satanás nos tiente.
Por eso en la oración modelo Jesús dice, líbranos de toda tentación, porque Dios sabe que nosotros podemos caer en tentación. Entonces le suplicamos a Él que nos fortalezca para que Él mismo nos dé la salida, ¿verdad? ¿Quién bloquea tu señal para conectarte con Dios? ¿Quién? ¿Quién? Tú mismo, el mundo, el enemigo. La tentación te quita señal para comunicarte con Dios. Entonces usted más esté tentado, menos comunicación con Dios. La tentación no solamente es sexualmente, como muchos piensan. La tentación por hacer algo malo, la tentación por hacer el otro, la tentación por comprar esto, porque hay muchas clases de tentaciones, ¿sabía? No solamente sexuales. Tentaciones, ¿qué significa tentación? Tentación significa un anzuelo con una carnada de Satanás. Y Satanás sabe de qué pata cojeas. Entonces él tiene el anzuelo con la carnada y por eso en Estados Unidos las prostitutas se llaman hookers porque tienen un hook. Porque Satanás usa un hook, ¿verdad? Es lo mismo, un anzuelo. La señal, tu oración, tu súplica tiene que ser vital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú la necesitas para estar suplicándole al Señor. Tú le suplicas en todo. Un verdadero hijo de Dios le suplica en todo lugar a Dios, en el carro, en el auto. No se tiene que pasar horas y horas orando, no. Le suplica en todo momento. Dice, perdónalos, Dios no sabe lo que hacen. Perdónalos, Dios, dale luz para que entiendan tus escrituras, tu sana doctrina. Dios, ayúdame a proclamar tu evangelio. Que abran sus oídos, que entiendan, que lo crean, que estén convencidos, que tomen esa decisión. Eso es lo más importante, ¿verdad? Conocer a tu enemigo, ¿cómo se disfraza? ¿Cómo se disfraza tu enemigo? Porque el enemigo se puede disfrazar, dice la Biblia, de ángel de luz. ¿Cómo se disfraza? ¿Verdad? Así había una película en inglés, ¿verdad? Dice, Sleeping with the Enemy. Durmiendo con el enemigo. Pues uno no sabe. ¿Cómo se disfraza tu enemigo? Porque Satanás se puede disfrazar de muchas maneras. Hasta en una lata de Coca-Cola. Y esa lata de Coca-Cola te está matando y el doctor ya te dijo que dejes de tomar Coca-Cola y ahí vas por tu 24 a la Walmart. Entonces, ¿cómo se disfraza tu enemigo? Saber dónde puede estar, saber lo que te agrada y saber cómo nos puede engañar. Porque esa es la artimaña de Satanás, engañar. Esa es la artimaña del enemigo. Próxima vez que usted vea a una persona que lo está engañando, no es esa persona, es el padre de mentira en él. Para involucrarlo en algo. Vamos a ver los 6 tipos de oración, ¿verdad? ¿Por qué 6? Porque es el número del hombre, ¿va? En la numerología de Dios. Y dice la oración de acuerdo, oración de petición, oración de gratitud, oración de intercesión, de compromiso y de consagración. Vamos a ver ejemplos bíblicos de cada una de ellas, ¿verdad? Y dice Mateo 18, 19, la oración de acuerdo, dice, otra vez los digo que si 2 de vosotros se pusieran, ¿cómo? De acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, se les hará hecho por mí que el Padre que está en los cielos, ¿verdad? Es de acuerdo. Cuando dice, hermano, vamos a orar por el hermano fulano de tal, vamos a orar por la iglesia. Entonces nos estamos poniendo de acuerdo, ¿ah? Esa es la oración de acuerdo. Oración de petición. Por tanto os digo que todo lo que pidieses orando, cree que lo recibéis y vendrás. ¿Por qué nosotros necesitamos pedir? Porque sabe Dios que nosotros necesitamos muchas cosas, ¿verdad? Y también nosotros oramos hasta por cosas innecesarias, pero oramos. Pero Dios sabe y dice, no le voy a dar la patineta a mi hijo porque se va a romper el cuello. No le voy a dar esto porque va a hacer esto. Entonces Dios es sabio y no solamente Él da conforme a sus riquezas y gloria. La oración de gratitud dice, orad sin cesar. Filipenses 4:6 dice, nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿verdad? Esa es la oración más importante
que no hacen en las iglesias, ¿verdad? Dice, vamos, ¿quién? Vamos a orar. Y hay 10 hermanos, ¿va? Hermano, ¿por qué oramos? Bueno, por mi casa, por mi salud. Sí, porque hay muchas necesidades. Pero son pocos los que dicen, porque quiero dar gracias. Y esa es la oración principal que nosotros debemos dar, gracias. Porque Dios quiere que nosotros demos gracias. Oración de intercesión, Ezequiel 22:30 dice, y busque entre ellos lo que hiciese un vallado para que se pusiera en la brecha. De ahí viene la famosa frase de las hermanitas, ¿verdad? Que dicen, me pongo en la brecha de esa cita viene, de esa cita, para que usted se la aprenda, ¿verdad? Viene de Ezequiel 22, ¿verdad? No he escuchado que me pongo en la brecha. Es una oración de intercesión, un ejemplo, Ezequiel 22. Compromiso, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre... ¿Sabe qué? Dios, a mí me gusta esto, me gusta el otro, me gusta el lingli, pero yo te echo toda mi ansiedad sobre ti para que me ayudes. ¿Verdad? De compromiso, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de nosotros. Alguien que escucha como Dios tiene cuidado de ti. ¿Verdad? Oración de consagración. Hechos capítulo 9, versículo 6. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y yo te diré qué tienes que hacer. La oración de consagración es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, heme aquí. Señor, ¿qué quieres que yo haga para tu reino? El reino de Dios, ¿va? No el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Heme aquí. Aquí me rindo ante ti. ¿Por qué? Porque podemos perder la señal. ¿Por qué podemos perder la señal? Porque Dios no se puede divorciar de su justicia y de su santidad. Siempre Dios va a estar atado a su justicia. Aquí nada de que Dios es bueno, sí, pero también es justiciero. Dios es justicia. Dios es amor y besos y abrazos y apapachos, pero aquí es chicotero. Y te va a dar con el chicote. Porque si entiendes y tienes que obedecer. Porque al que Dios ama, disciplina. Entonces, nunca Dios se puede dividir de su moralidad, de su santidad con su justicia. Porque no fuera Dios. Abraham tenía conexión con Dios, ¿por qué? Porque Dios le daba el Espíritu Santo, iba y venía, y Dios podía comunicarse con Abraham, y era amigo de Dios. Y ¿sabes qué, Abraham? Ve y sacrifica ese hijo que esperaste por 20 años, ve y amárralo y me lo pones en unos leños y le prendes fuego. Vente, Isaac, vente, vamos a hacer barbacoa contigo. Imagínense, yo me admiro de la fe de Isaac también. Mucha gente, la gente no habla de la fe de Isaac. Un chamaco como Isaac de 14 años no se hubiera dejado amarrar por el papá para que lo echara al fuego. Se hubiera echado a correr. Pero Isaac obedeció. ¿Se fija? Isaac se dejó amarrar y todo. ¿Pero por qué Abraham estaba tan seguro de que iba a sacrificar a su propio hijo? Porque sabía que Dios de una u otra manera lo iba a resucitar, se lo iba a regresar. Porque confiaba plenamente en él. Entonces dice, ya te probé tu corazón. Hay veces que Dios nos prueba así. No a ese extremo, pero nos prueba con cosas pequeñas. ¿Verdad? Porque Él quiere que nosotros seamos ¿qué? Obedientes. Porque sin hacer la voluntad de Dios y sin obediencia no hay conexión. No hay conexión. Usted se puede ir a orar 3 veces por semana a su iglesia y estar en el equipo de oración y no pasa nada. No pasa nada. Tiempo y lugar para orar, en todo tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar y en toda ocasión, en su hogar, santuario, en su trabajo, en su escuela, en todos los lados, en todos. Hasta si se va a jugar maquinitas, ahí también ora. En todo lugar. Si va a la Walmart, si va a donde vaya, si va al salón de belleza, aunque sienta que le están quemando el pelo con la máquina, usted ore adentro para que Dios lo proteja y no le queme los cabellos. ¿Verdad? Pero tiene que orar, porque a Dios le agrada eso.
Dice Mateo 12:13 que si en mi casa será ¿qué? Llamada casa de. Y en muchas iglesias lo menos que hacen, orar. ¿Por qué? Tenemos que orar en todo tiempo, en todo lugar. Nos dice ahí, ¿verdad? Mi casa será llamada casa de sanación. Mi casa será llamada casa de restauración. Como muchos le ponen a sus iglesias. Ahí dice casa de oración. ¿Por qué? Porque Dios le agrada que nosotros le supliquemos. Le supliquemos, le supliquemos, le supliquemos. Eso significa orar. Suplicar. Suplicar. ¿Y por qué? Porque si tú suplicas, 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 suplicas todos los días, tú eres una persona humilde. Porque tú dependes enteramente de Dios. Eso es ser humildad, depender totalmente de Dios. Entonces, alguien que es humilde tiene que estar orando todo el tiempo porque depende totalmente de Dios. Dios, muevo la pluma, Dios, hago esto, porque depende de Él. Tiempos para orar. Efesios 6:18, ¿verdad? Orando en todo tiempo y lugar, la armadura de Dios, lo más importante, la conexión, ¿verdad? Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos de suplicar por nosotros, en toda ocasión, por todos los santos. Siempre, siempre tenemos que orar. Siempre, siempre tenemos que orar. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? ¿Sabía que orar es un privilegio solamente para la iglesia? Es un privilegio solamente para la iglesia. Si usted es de otra religión, denominación y como se haga usted llamar, usted en sus oraciones no llegan ni al techo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que los únicos que pueden orar, la iglesia. Por eso es muy importante ser iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos ¿qué? El cuerpo de Cristo, ¿va? ¿Usted cree que el cuerpo no se va a comunicar con la cabeza? Claro, si usted se machuca el dedo, ¿la cabeza no va a sentir? Claro. Si usted le da comezón en los pies, ¿la cabeza no va a sentir? Claro. Porque estamos conectados. Ora en las buenas y en las malas, ¿verdad? Porque mucha gente no le gusta orar en las malas. Pero Dios quiere que tú ores en las buenas y en las malas. Gracias Dios porque mi carro se le salieron las 4 llantas y ahora se me ponchó todo y se volteó de cabeza. Gracias Señor. A lo mejor quizás me vas a dar otro, gracias. Porque todo pasa para bien, aquellos que aman al Señor, uno no sabe. Pero si no damos gracias, a lo mejor el reemplazo de ese carro llega muy tarde. ¿Por qué? Porque no dimos gracias a tiempo. Yo me quedé impresionado con ese joven en Somalia, ¿verdad? Ya se lo he contado muchas veces. Ese es un testimonio de que los del Grupo Rojo estaban enseñándole a estos chamacos a tocar guitarra en África. Porque estábamos con ellos, con el Grupo Rojo en África. Entonces este muchachito de 12, 13 años se bajó las escaleras, pero las escaleras, ahí no hay arquitectos, entonces las escaleras eran así, sin descanso, así, de piso a piso para abajo, y entonces el chamaco cayó de arriba hacia abajo, Entonces yo lo fui a recoger con otro pastor, ¿va? Y estaba hablando su lengua, no estaba hablando ni español, ni inglés, ni francés, estaba hablando Wolof, que era el idioma donde nosotros estábamos, y estaba... Entonces yo decía, ¿qué dice? Y le dije a un pastor que trabaja con ellos, dice, le está dando gracias a Dios que no se rompió ningún hueso. Y yo me quedé, wow, estos chamacos necesitamos aquí en América, ¿verdad? Porque aquí nada más queremos dar gracias cuando nos va bien, pero no damos gracias cuando nos pasa cualquier cosa. Nadie dice, gracias Dios porque me duele la cabeza. Me hace recordar que tengo una cabeza. Gracias Dios porque me duelen mis piernas. Me hace recordar que todavía puedo caminar. Gracias. No queremos orar para esas cosas. Nada más queremos orar cuando nos conviene. Somos cristianos mirapink convenencieros. ¿Va? Así, eso porque nada más cuando nos conviene queremos dar gracias y queremos orar, o cuando tenemos una necesidad. No sea usted de los cristianos borreguitos, de esos de dame, y nada más. Usted ore como estamos viendo, en intercesión, en súplica, en intercesión, en agradecimiento, ¿verdad?
Ponga mucha atención a este versículo, dice, ¿por qué es importante orar? Este versículo, ponga mucha atención, no aplica a la iglesia porque nosotros no somos el pueblo de Dios. Pero dice la palabra de Dios, si humillar mi pueblo sobre el cual está mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de los malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabía que esta es una profecía para los judíos para aceptar a Cristo? Porque nosotros ya somos redimidos, ya somos comprados, ¿verdad? Ya nos está guiando por un nuevo camino. Ya nos perdonó de nuestros pecados. Y ya sanó nuestra tierra, porque nuestra tierra viene en camino, la Nueva Jerusalén, algún día va a llegar, ¿verdad? Yo no me preocupo aquí de real estate. Mi real estate viene en camino y yo sé que esa Nueva Jerusalén va a bajar un día y yo voy a estar ahí. Y ya tengo mi condominio ahí, con vista al mar. Mediterráneo, pero lo tengo. Lo tengo, ¿verdad? Porque esa cita muchas veces en las iglesias la usan, pero está mal usada porque nosotros no somos el pueblo de Israel. Pero eso es una profecía para ellos, para que también acepten al Mesías. ¿Verdad? Seguimos adelante. Usted y yo podemos hacer la diferencia, ¿verdad? Porque lo único que frena el pecado en este mundo es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo salga de este mundo, o sea, con la iglesia, va a haber un caos. Va a haber un caos, ¿verdad? Va a haber guerras, muertes, te van a hasta matar por un chicle. Entonces se va a poner muy feo la situación, va a destruir Dios la tierra en muchos lugares, muchos países, y la ira de Dios va a estar, van a pagar por el pecado. Entonces, ¿no quiere usted estar ahí? Sea usted comprado con la sangre preciosa para que usted sea justificado. ¿Por qué Jesús le dice, si mi pueblo humillare? O sea, humillar es depender totalmente de Dios, ¿va? Yo voy a sanar su tierra. ¿Por qué? Porque el aceptar a Cristo, el aceptar lo que hizo Jesús, no solamente se basta con creer, sino de tomar una decisión. De ya creí, tomé esa decisión, tomé esa decisión, y entonces ahora yo me rindo. Y más para el judío, ¿verdad? Porque el judío tiene que creer que Él es el Mesías y que lo que hizo en la cruz. Porque si no cree que ni siquiera es el Mesías y si cree lo que hizo en la cruz, no funciona para el judío. El judío tiene que creer esas dos cosas. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios primeramente para el judío. O sea, primeramente para el judío porque el judío tiene que reunir más requisitos que los gentiles. Uno de los requisitos para el pueblo judío, la nación de Israel, es creer que Él es el Mesías. Nosotros los gentiles ya sabemos, porque no hay otro Mesías, no nos habían presentado otro Mesías. Aquí en América solamente conocemos presidentes y dictadores, pero allá en el Medio Oriente es diferente porque todo es acerca de ese tema, ¿verdad? Porque la religión está muy involucrada con la política. La pregunta para todos, si tú como soldado de Cristo, ¿cuántas personas tú intercedes por ellas? ¿Cuántas? Porque 1, 2, 3... ¿Te preocupas por los miembros de la iglesia? ¿Por los que no han venido? ¿Por el hermano Modesto, el hermano Luis? ¿Se preocupan por las personas que están perdidas? Porque eso es muy importante, interceder para que nosotros podamos salir adelante, ¿verdad? Tenemos que orar para hablar la verdad. Colosenses 4, vamos a ver Colosenses 4, ¿verdad? Colosenses 4. Ya nos estamos acercando al fin, no, todavía nos faltan unas cosas. Dice, orando al mismo tiempo por nosotros para que el Señor abra puerta a la palabra. ¿Para qué nosotros suplicamos? ¿Nada más por suplicar? ¿Qué dijo Dios? ¿Nada más quiero estos hijos redimidos míos que sean pedinches? No. Dios quiere que nosotros supliquemos para que se abran las puertas para la palabra, para cumplir el plan de Él.
para predicar nosotros el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Como dice Pablo, yo soy esclavo y yo estoy para manifestarme lo que debo de hablar. Para eso nosotros oramos. Si usted ora y ora y ora y ora y no hace la voluntad de Dios, usted está orando en balde, porque orar es para que usted haga la voluntad de Dios. Para que usted predique la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, predique el Evangelio, a donde quiera que esté. Hebreos 13:7. Orar también por los pastores, ¿va? Por los verdaderos pastores. No ande orando por los falsos porque se puede quemar. Dice, los que han hablado la palabra de Dios, los cuales haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Imitad su fe. El pastor debe ser un ejemplo de no caminar por vista, sino por convicción, ¿verdad? Porque todo pastor que camina por señales y milagritos y santería, ese no es pastor, porque eso no es fe. Tú no puedes imitar algo que vistes. Fe es la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Segunda de Pedro 2:9, ¿verdad? ¿Sabe el Señor que librarnos de las tentaciones? ¿Sabe el Señor librarnos de las tentaciones? Sí, tú tienes una tentación, Dios te deja así, pero ya cuando tú estás ahí queriendo ir, ya te da el jaloncito, ya, véngase para acá, ¿a dónde cree que va? Te jala de la patilla, véngase para acá. ¿Qué crees que haces? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque reservará a los injustos para ser castigados el día del juicio, la ira del Señor, el tiempo, la angustia de Jacob. La oración que es estorbada, dice Hebreos 12:15, ¿verdad? Mira que si no se deje alguno alcanzar la gracia de Dios, brotando raíces de amargura. ¿Qué quiere decir eso? Si usted está deprimido, amargado, triste, sus oraciones no llegan muy lejos. Usted tiene que estar feliz, estar feliz. Seguimos adelante, ¿verdad? Alcanzar la gracia es alcanzar la comunión íntima con el Padre. No hay más gracia de que estar cerca y depender totalmente de Dios, lo que se llama humildad. Esa es la gracia más grande, que Dios, dame de tu gracia todos los días. ¿Qué es darme de tu gracia todos los días? Que dependa de Él todos los días. Esa es la gracia de Dios. Su gracia sobreabundante, ¿verdad? ¿Y usted alcanzará esa gracia? Vamos a ver 3 pasos muy rápidamente, cómo tener una conexión de oración, de súplica correcta. Para interceder necesitamos caminar con Dios. ¿Qué es caminar? Tener el conocimiento de Dios. Usted no puede tener conexión si usted no tiene conocimiento de Dios. Y estar en su bendita presencia. ¿Qué es estar en su bendita presencia? Como dice mi suegra, orando y con el mazo dando. Tiene que haber una acción. Si no, no puede estar así. Dice, Abraham estaba con Dios, caminando con Dios y tenía una mente solo para con Dios. Esa es la clave para estar con Dios, para tener comunión, caminar y tener una mente para Él. Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es ¿qué? Inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es hombre de doble ánimo? Esquizofrénico, mente dividida, que tiene muchos pensamientos, que cree en el Buda, en muchas religiones, que es politeísta. Eso es ser una mente dividida, de doble ánimo. Para conexión, para interceder, necesita ser obediente a la palabra de Dios. Sin obediencia no hay conexión. Sin obediencia no hay conexión. Génesis 18:7. Y el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que yo voy a hacer? Claro que no va. Que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Así Dios, a los que nos da luz en las Escrituras, porque cada día vamos a tener más luz según Dios. ¿Usted cree que Dios nos va a encubrir lo que va a pasar? Claro que no. A sus hijos siempre van a tener una revelación correcta de la palabra de Dios.
de las profecías, de lo que va a acontecer. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Sin voluntad no hay conocimiento. Tiene que ir de la mano. La voluntad es con conocimiento. No solo hacer cosas de la iglesia, no solo, nosotros estamos haciendo lo de Dios, nosotros estamos haciendo esto porque está en la Biblia. No, si tú haces las cosas sin conocimiento, Dios no lo aprueba, porque dice que muchos profetizaron, echaron demonios, hicimos muchos milagros, ¿verdad? Dios, yo hice esto, yo hice el otro. Hasta le puse mi mascota, le puse Moisés. Dice, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque tienes que tener conocimiento para hacer la voluntad de Dios. Por eso eso le pasó a David. ¿Sabía que David un día transportó el arca, la puso en una carreta, la arca de la alianza se iba a caer, y entonces un hombre bueno, perfecto en sus diezmos, en la ley, todo, vino y evitó que se cayese y murió instantáneamente? Entonces a David no le pareció eso, pero después Dios le reveló a David que no era como él decía, sino como él quiere. Tienes que tener esa voluntad. Para hacer la voluntad de Dios tienes que tener conocimiento. ¿Qué hizo David? Leyó los pergaminos para transportar el arca correctamente. En el conocimiento de Dios, no como él creía. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia, como Saúl, que hizo lo malo, que agarró el botín y dijo, no, pues vamos a sacrificar las mejores vacas para Dios, así a Dios lo ponemos contento. No le resultó, le retornó su gracia. Para ser intercedores no podemos ser contenciosos, ¿verdad? Si nosotros estamos peleando, discutiendo, no podemos, nuestra conexión se apaga, ¿verdad? Si usted se pelea con sus hermanos, con su familia, con su esposa, con su esposo, sus oraciones no llegan ni al cielo. Eso es muy importante, porque frena la conexión. Las oraciones pueden ser estorbadas, dice, y vosotros maridos igualmente vivid sabiamente con ellas, ¿verdad? Como un vaso más frágil. No dice que trates a tu esposa como un Tupperware, no lo dice, como un vaso más frágil, ¿verdad? ¿Por qué dice como un vaso más frágil? Porque también el hombre es frágil. Porque yo quiero ver a un hombre que tenga un bebé, a ver si es cierto. ¿Cómo se va a poner a llorar? El hombre también es frágil, por eso dice un vaso más frágil, porque tanto el hombre es frágil como la mujer es frágil. No lo entendemos, ¿verdad? Nunca trate a su esposa, a su esposo como un Tupperware. ¿Por qué? Porque sus oraciones van a ser estorbadas. ¿Cómo orar? ¿Cómo no orar? ¿Cómo no tienes que orar? Con presunción, ¿verdad? Showing off, ¿verdad? Y me paro en la esquina y en el nombre del Padre y me pongo sin orar, sin showing off. Ay, grito ahí, despacito. No van a repeticiones, ¿verdad? Imagínense, Señor. Entonces Dios, ¿qué dice? Ya te oí. No ores para que te vean. No uses muchas palabrerías. Dios entiende perfectamente cualquier idioma. Si tú hablas zapoteca, mixteca, chichimeca, mandrín, francés, Él te escucha. ¿Verdad? Pero vamos a ver en Lucas 11, ¿verdad? Los discípulos dicen, enséñanos a orar. Ellos desde chiquito habían orado, les habían enseñado las leyes ceremoniales, cómo orar, cómo el sumo sacerdote intercesaba. Haz de cuenta que usted va y le pregunta a su papá, ya cuando usted tiene 30 años, enséñame a lavarme los dientes. Una cosa que los judíos hacían básicamente, no sabían hacerlo. Y dice, enséñanos a orar. ¿Cómo debemos de orar? ¿Verdad? Dice, muy importante, antes de la oración del Padre Nuestro, les vamos a dejar esto de tarea, ¿va? Juan 17, del 1 al 26. Jesús ora por sus discípulos. Esa es la oración intertrinitaria más perfecta que hay en la Biblia, que Jesús habla en sus 3
manifestaciones de persona a sí mismo para interceder por sus discípulos. Pero en el versículo 26 nos revela algo para la iglesia, algo importantísimo, algo que Pablo después lo descubre en los misterios de la iglesia, que Jesús es Dios. Y dice en Juan 17, 26, dice, y les he dado a conocer tu nombre. O sea, los discípulos no sabían que Yahweh, no sabían Elohim, ya sabían todos esos nombres. ¿Qué nombre le reveló Jesús? Pues Jesucristo. Ese es el nombre de Dios, Jesucristo. Jesucristo es el nombre de Dios, porque no hay otro nombre en el cielo o debajo del cielo o debajo de la tierra más poderoso que el de Jesucristo. Y dice, y lo voy a dar a conocer aún. ¿A quién? Únicamente a su iglesia. Dice, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, venga tu Espíritu Santo, venga a tu reino espiritual a cada uno de nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan. Aquí está su pan, aquí está su arepa. Todos los días. Perdona nuestras ofensas, nuestros deudores, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, porque sabemos que nosotros somos frágiles, ¿va? Y la carne es débil. Dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Esa es una oración modelo. Porque el que piensa que está firme, mire que no caiga. Es muy importante, ¿verdad? Bueno, vamos a ponernos de pie. Lo más importante en esta predicación es que usted sepa que no solo es orar, sino calificar para orar y tener una conexión, saber los tipos de oración y saber que tú como hijo de Él eres escuchado en todo momento y todo lugar. Eso es más sorprendente que hay, que tú no puedes decir nada que no lo escuche Dios cuando tú pasas a ser hijo. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta predicación. Gracias, Señor, porque tú rasgaste ese velo para que tu iglesia tuviese comunión contigo, porque somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo que Cristo lo ha pagado con su preciosa sangre, a gran precio, Padre, porque nosotros no merecíamos ese beneficio, Padre, porque no sabemos cuántos pecados Él perdonó en esa cruz. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nosotros no solamente oremos, sino oremos cada día más para que nosotros podamos predicar tu evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que tú abrirás esa comunión con cada uno de tus hijos, que tú abrirás esas súplicas para que tú les puedas dar conforme a tus riquezas y gloria. Y así lo creemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.